Nuestra siguiente speaker es la doctora Lisa Renzi. La doctora Lisa Renzi obtuvo sus títulos académicos y doctorados en el Departamento de Psicología de la Universidad de Georgia. Es especialista en neurociencia visual y desarrollo neurológico. Tiene una beca postdoctoral en la Universidad de Texas en Austin. Es docente de la Universidad de Georgia y es actualmente profesora asistente en la Facultad de Salud Pública de UGA. Muchas gracias por las gentiles palabras de presentación y por invitarme para poder darles una actualización sobre los oligosacáridos de la leche humana y la inmunidad. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con un repaso de lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar este momento en el que estamos viviendo, este momento de la historia. Voy a darles una perspectiva global, el del desarrollo inmune, y reflexionar el papel que desempeña la microbiota en nuestro intestino. Luego vamos a examinar cómo se adquiere la microbiota, porque la forma como la adquirimos realmente es durante el embarazo y la primera infancia, y es de vital importancia este desarrollo. Y finalmente vamos a ver los mecanismos, vamos a ver cómo puede la nutrición influir en la inmunidad y el desarrollo cognitivo, trabajando con nuestra microbiota intestinal. Y tenemos mucho para cubrir y creo que va a ser una sesión muy emocionante. Comencemos. Estos somos nosotros, en esto es que estamos en este momento de la historia. Como profesora de salud pública he tenido que hacer muchas campañas de servicio público aquí en mi universidad para tratar de frenar un poco la diseminación de la COVID en los Estados Unidos, donde ha sido difícil, en particular en la primera parte de la pandemia. Entonces estamos aprendiendo nuevamente a lavarnos las manos, y esta es mi cabra, se llama Esmeralda, está allí en esa imagen, y es para burlarme del hecho de que la gente muchas veces se pone la mascarilla, pero se la pone abajo en el mentón o en otro lugar de la cara donde no va a servir de nada. Pero yo creo que para muchos de nosotros esta es la primera vez que realmente hemos tenido que estar en conflicto con el mundo de los microbios. Lo único en lo que pensamos son agentes químicos para limpiarnos las manos, en formas de minimizar el contacto con los microbios. Estamos usando las mascarillas, nos estamos lavando las manos. Estamos batallando con el mundo de los microbios, pero esto no es nuevo para nosotros. Este es el cólera, ahí está el vibrio cólera, y si queremos hablar de una pandemia o una peste que realmente nos afectó en la historia, siempre hemos tenido que batallar con los microbios, siempre, eso es algo de toda la vida. Y este es un maravilloso ejemplo. Aquí están viendo una de las citas predilectas mías de todo el periodismo. Es una caricatura que se publicó en la revista Punch por allá en 1855. Ya estamos viendo a Faraday, el famoso científico Faraday, que le está entregando su tarjeta a la personificación del río Támesis que atraviesa Londres. En este caso se personifica el Támesis como un monstruo gigantesco de lodo, porque si uno estuviera en Londres en los años 1850 era espantoso, el hedor era tan intenso, y ese periodo se conoció como el Gran Hedor o la Gran Peste de Londres, por toda la contaminación, por todas las aguas negras que llegaban al río. Al Támesis también llegaban los cadáveres y la gente no podía pagar por el entierro, y también el agua para beber. Entonces, en esta época de la Gran Peste de Londres batallábamos contra el cólera, y la salud pública comenzó, de hecho, durante este proceso. En este momento estamos en una enorme crisis de salud pública, pero ella inició con esta batalla contra los microbios durante el Gran Hedor de Londres. Este mapa que ustedes están viendo, de hecho, se creó un año antes de que saliera la caricatura en la revista Punch, y todos los puntos que ven en el mapa, esta es la primera vez que se utilizó el rastreo de contactos. Todos esos puntos representan un caso de cólera. Entonces, para tratar de frenar ese brote enorme de cólera, donde todo el mundo estaba cayendo ante esta infección bacteriana, muchas personas muriendo, uno de los primeros epidemiólogos, Jon Snow, y no el de Juego de Tronos, Jon Snow, epidemiólogo un poco menos interesante que el Juego de Tronos, fue el que creó este mapa. Se fue de casa en casa para determinar quién tenía cólera, y
rastreó la infección a un solo punto, que es la manija de una bomba de agua que vemos allí en la foto. Entonces, esa manija de esa bomba de agua, ahí fue donde nació la salud pública. Jon Snow hizo que se retirara esa manija ante la ira de toda la población que estaba alrededor suyo. Él arrancó, pidió que se arrancara esa manija de la bomba y con eso terminó ese brote de cólera. Entonces, ahora entendemos muy bien la salud pública, puede que no siempre nos guste y la pandemia nos lo ha mostrado, pero hacemos bien la salud pública, somos buenos para vacunar. Aquí en los Estados Unidos estamos vacunando a 4 millones de personas en este momento al día, finalmente ya llegamos a ese punto. Somos buenos en esto, somos buenos en higiene, en entender los orígenes de la enfermedad y por eso es que una de las gráficas más famosas de salud pública es esta. Allí vemos el panel de la izquierda de 1950 a los años 2000. Vemos que ha habido una disminución masiva de las infecciones, menos hepatitis, menos tuberculosis, menos paperas, menos sarampión, menos fiebre reumática. Todo está disminuyendo porque estamos vacunando para todas estas cosas, pero entre tanto se estaba desarrollando otro problema. Hemos mejorado demasiado en erradicar y manipular el mundo de los microbios. Entonces, miren el asma, diabetes de tipo 1, esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn, enfermedades autoinmunes que incrementan en el mismo periodo de tiempo en que descienden las enfermedades infecciosas. Hay gente que dice, bueno, entonces dejemos de vacunar a la gente. No, esa no es la respuesta correcta para nada. No necesariamente es la vacunación la que haya causado las enfermedades autoinmunes, eso no es así, sino que a medida que hemos mejorado en salud pública, en saneamiento, mucho mejor higiene, la forma como vivimos también ha cambiado, porque nuestro estilo de vida ha cambiado drásticamente durante los últimos 50 años, mientras hemos avanzado mucho en batallar los microbios por un lado. De hecho, hemos limitado nuestra exposición a los microbios hasta tal punto que nos estamos causando un daño por otro lado. Sí, vacunar, pero no hay que temer a la mugre. La hipótesis de la higiene sugiere que nuestro sistema inmune requiere exposición ambiental para poder desarrollarnos normalmente. Entonces estamos viendo dos imágenes diferentes que nos muestran básicamente lo mismo. Hemos tenido este aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes y también hemos aumentado la vida estéril. Al comienzo el desarrollo del sistema inmune, los bebés utilizan el sistema inmune de la madre durante un tiempo, pero a medida que van aumentando su propia inmunidad, están en una fase de ataque. Si llega un patógeno y pasa algo, hay que atacar. La inflamación es la clave, las citocinas proinflamatorias, cosas por el estilo. Y luego, en el transcurso del primer año de vida, lo que esperamos es que el lactante empiece a desarrollar un sistema inmune más maduro, que no sea solamente de ataque, ese lado de TH2, sino que se equilibra con el lado del TH1, se desarrollan los mecanismos de antiinflamación, lo mismo que los mecanismos proinflamatorios, pero no todos los niños desarrollan esa capacidad, y los que no la desarrollan entonces se van por la vía de las alergias, el eczema, la rinitis, el asma, todas esas enfermedades autoinmunes que estamos viendo que aumentan en el tiempo. Antes pensábamos que era genético, que si uno no tenía ese desarrollo inmune equilibrado era porque había un problema genético, pero resulta que no es solamente la cuestión de los genes, sino de los comportamientos y el ambiente. Para que no haya ese desequilibrio de la respuesta TH2 o para que suceda eso, vemos que son niños que viven en zonas urbanas, en ambientes muy limpios, en hijos únicos, menos exposición a otros hermanos, familias más pequeñas, no van a las guarderías tradicionales. Esos niños que pasan tiempo alrededor de otros seres humanos, que crecen en las fincas, que se exponen a los animales y a un poco de mugre, francamente, son niños que tienden a no desarrollar
enfermedades autoinmunes. En otras palabras, nuestro sistema inmune, como todos los demás sistemas de nuestro cuerpo, requiere un aporte ambiental para que se desarrolle normalmente. Sabemos que si no exponemos los ojos, por ejemplo, a suficientes estímulos sensoriales mientras crecemos, no vamos a desarrollar una visión normal. Si nos retamos el sistema inmune con el mundo de los microbios, no vamos a desarrollar tampoco una inmunidad normal. Es una cuestión de equilibrio. Hemos logrado controlar muy bien los microbios, pero tal vez lo hemos hecho demasiado bien. Entonces, ¿cómo se ve este desequilibrio en todas partes del mundo? Bueno, para muchas personas yo creo que este desequilibrio se manifiesta en cosas como alergias a los alimentos en todas partes del mundo, independientemente de donde estemos. Hay una serie de alergenos a los cuales serán alérgicos los niños. Vemos alergia a los huevos, a la leche de vaca, al trigo, la soya, el maní, los mariscos. Son las cosas que los niños que tienen esta respuesta inmune desequilibrada tienden a ser susceptibles a ellos, independientemente de donde vivan, pero también hay otras alergias en otras partes del mundo y realmente dependen de dónde se encuentre uno en el mundo, ¿cierto? Entonces, si vemos en Asia, por ejemplo, vemos alergias muy específicas al alfarfón, jalea real, nidos de pájaro, huevos de hormiga, que son parte de las dietas, y en el subcontinente indio, en el norte de África, por ejemplo, alergias a los garbanzos que no vemos en otras partes. En México vemos alergia al cerdo, en Centroamérica, alergias al kiwi, a los bananos en Sudamérica, al maíz, la naranja, la yuca. Entonces, sí, depende de dónde estemos. Claro, hay algunos alergenos generales. Si el niño es susceptible a la alergia, va a sufrir esas alergias a esos alergenos, pero cada cultura tiene sus propias alergias también. Entonces, hay un componente ambiental muy grande, pero también hay un componente genético. Yo creo que Australia nos da un ejemplo maravilloso de esto. Hay mucha emigración entre el este de Asia y Australia. Emigración de sitios como la China, Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, hacia Australia. Ahora, los niños que nacen en Australia de padres del este de Asia, en ellos vemos una interacción entre los genotipos que vemos del este de Asia y el ambiente que está presente en Australia. Los niños asiáticos nacidos de padres asiáticos en Australia tienen 3 veces mayor probabilidad que los nativos de Australia de desarrollar enfermedad autoinmune en forma de alergia a los alimentos. Pero los niños que nacen en Asia y luego a muy corta edad emigran a Australia tienen 10% del riesgo de la persona nacida en Australia. Entonces, hay una interacción ambiental entre nuestros genes, los sitios donde vivimos y las cosas a las cuales nos vemos expuestos. Nuestros genes se adaptan muy bien para el sitio en que vivimos, entonces cuando empezamos a cambiar eso en distintos momentos de la vida, eso puede marcar una diferencia en lo que se refiere a las alergias. Parte de ese ambiente es la dieta, la alimentación. Todavía no hay un consenso sobre cómo comportarnos con respecto a la alimentación. Sabemos que la alimentación es importante y los ensayos nos lo han mostrado. Los ensayos LEAD, que consideraron un alérgeno común para todos los niños, que es el maní, y los niños de alto riesgo para desarrollar una alergia, en este caso eran niños que tenían una prueba cutánea positiva y que tenían un hermano con caso confirmado de alergia. Estos son los niños que nos preocupaban. Entonces tomaron los niños de alto riesgo y los dividieron en 2 grupos a muy corta edad. Los que estaban expuestos a dosis mínimas de proteína del maní y aquellos que no, aquellos en que ni siquiera se podían exponer al maní por ser terrible para ellos. Y lo que encontraron es que los niños que fueron expuestos a la proteína del maní no desarrollaron alergia al maní. Los niños que no se expusieron, sí. Entonces, la alimentación importa, la dieta es de vital importancia. Y tenemos que hablar de ella en esta situación, pero en el mundo entero no tenemos un consenso sobre cómo comportarnos en esto. Me encanta este artículo porque toma una región del mundo, que es el sureste asiático, y básicamente dice, ¿qué pasa? ¿Qué hacen todos los países? Y la respuesta es que en cada país se hacen cosas totalmente diferentes. En la India, por ejemplo, recomendaban la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, y después de ese punto no hay ninguna recomendación introducir sólidos, demorar los sólidos, lo que sea.
Si vemos, por ejemplo, en Filipinas, dicen que por lo menos 3 a 6 meses de lactancia materna y luego a los 4 o 6 meses huevo cocido, maní de los 4 a 11 meses. Entonces hay unos intervalos de tiempo muy diferentes. Yo no sé exactamente en qué se basan, entonces realmente dependen de dónde estemos. Y lo mismo sucede en Europa, Estados Unidos y América Latina. Vemos estas diferencias en los Estados Unidos. Vemos cosas como, bueno, los mismos tipos de alérgenos que vemos en general en Europa, pero cómo los tratamos, qué hacemos con esta información depende. Si vemos en América Latina, por ejemplo, vemos sensibilización a cosas como el pescado y las frutas, entonces distintos alérgenos, distintos procesos, es decir, no tenemos un consenso sobre qué hacer, pero entendemos de todas maneras que la alimentación es de vital importancia, que la dieta tiene un papel importante. Los sistemas inmunes requieren equilibrio, esos factores de equilibrio vienen del ambiente. Sabemos que la dieta será muy importante, entonces yo quisiera presentar el otro actor de este triángulo, que es la microbiota intestinal. Cuando hablamos de la microbiota son todos esos microbios que viven en nosotros y dentro de nosotros, son virus, bacterias, hongos, todo ese mundo microscópico que no somos nosotros, sino que está en nosotros y dentro de nosotros. Nosotros somos holobiomas. ¿Qué significa ese término? Es que sí, yo soy una entidad. Esto es lo que me encanta de los fondos de pantalla, porque cuando yo me muevo, mi estado como entidad cambia, pedacitos míos desaparecen y vuelven a aparecer, pero lo bonito cuando tenemos un fondo es que hay una demarcación muy nítida, se puede trazar mi contorno y se diferencia de todas las demás cosas que andan a mi alrededor. Realmente podemos dibujar mi contorno, ver el contorno de mi silueta. Yo me considero un individuo, un organismo, pero la verdad es que no soy solo un organismo, soy una entidad individual, pero toda la materia prima que me compone realmente es mucho más grande que yo. Entonces estoy compuesta por una multitud de otros organismos que tienen un papel de apoyo. El 10% de mi ADN es mío, el 90% del ADN que ustedes están viendo y que me componen a mí como entidad no es ADN mío, sino de otras especies. Si vemos el tejido intestinal únicamente, por ejemplo, 1000 gramos, 1 kilogramo completo del peso de mi intestino es microbiano. Y si pensamos cuán pequeño es un microbio, entonces estamos hablando de una cifra que es verdaderamente asombrosa. Nuestro microbioma es muy, muy diverso, viene en muchas fuentes, entonces podemos pensar que nosotros somos como un bosque húmedo. Nosotros tenemos todo el mundo de la ecología y aquí es donde entra la biología. Yo tengo muchos asistentes de investigación que cuando no estamos en la pandemia están en el laboratorio conmigo, aprenden ciencia conmigo y realmente hacen trabajo como pipetear cosas de aquí para allá y finalmente se cansan de hacer eso. Entonces, si los alimentamos, se quedan. Si yo les pido comida y los estudiantes descansan y comen algo, se quedan más tiempo en el laboratorio ayudándome. Y lo mismo le pasa a los microbios. Todos los microbios que viven en nosotros y dentro de nosotros forman un ecosistema y requieren ciertas cosas clave para permanecer en ese espacio. Necesitan alimento. Lo que nosotros comemos los alimenta a ellos. Necesitan el pH correcto, el ambiente correcto y son el factor de equilibrio para nosotros. Nuestra dieta alimenta a esos microbios y esos microbios equilibran nuestro sistema inmune. Bueno, ahora ya hemos hablado de este tema del desarrollo del sistema inmune. Sabemos que necesitamos un sistema inmune equilibrado. Entendemos que el mundo de los microbios es parte de ese equilibrio, nos ayuda a entrar en equilibrio y sabemos que la alimentación, que la dieta es una forma excelente de forjar la forma como se desarrollan esos microbios y dónde deciden ellos vivir y dónde no. Entonces hablaré muy brevemente antes de entrar en el tema de la nutrición acerca de cómo adquirimos la microbiota, porque yo creo que es una muy buena oportunidad de aprender las mejores prácticas. Antes pensábamos, hace mucho tiempo pensábamos que los lactantes nacían con un intestino estéril.
todo el tiempo de la gestación era un ambiente muy estéril, que estaban allí, pero que no estaban expuestos a los microbios. La verdad es que sí, durante el tercer trimestre la madre empieza a presembrar el intestino del bebé, introduciendo el mundo microbiano mientras el bebé está en útero todavía. Entonces hay una presiembra de los microbios durante la gestación. Y una vez que nace el bebé, hacemos muchas cosas para introducir ese bebé al mundo de los microbios. Abrazamos al bebé sobre la piel. Nosotros fomentamos el contacto piel a piel tan pronto como nace el lactante, y de esa manera la madre le transfiere bacterias al bebé a través del contacto de la piel. Nosotros besamos a los bebés. Piensen en lo ridículo que eso es. ¿Qué pasa con eso de que cuando amamos a alguien sencillamente le queremos poner la boca en la cara? Eso, yo te quiero mucho, entonces voy a poner la boca encima de tu cara. Realmente es un comportamiento muy extraño, pero pensamos que una de las razones por las cuales nos sentimos inspirados a besar es porque estamos compartiendo nuestro mundo bacteriano de esa manera. Le hablamos directamente al bebé, a nivel de la carita, le hablamos al bebé. Estamos allí con el bebé, con los niños, les hablamos muy de cerca. Durante la pandemia eso no es lo mejor del mundo, pero por lo demás es una manera excelente de compartir la microbiota respiratoria con nuestros niños. Pero eso sucede después de que nacen nuestros niños. El proceso de nacer en sí, ese es el momento en donde se hace la mayor parte de fomentar la microbiota. El nacimiento es sucio. Se supone que los niños tienen que nacer primero con la cabeza, con la boca abierta dentro del canal más sucio del mundo. Entonces, cuando los niños nacen así, reciben un gran sorbo de bacteria con la boca abierta cuando están naciendo, y al recibir esas bacterias de la madre, esas son las primeros microbios que empiezan a afianzarse en la intestinal. Entonces ese proceso sucio, el nacimiento, tiene que ser sucio. Y después del nacimiento, cuando se pone el bebé sobre la piel de la madre, instamos a la madre a que alimente al bebé, y como decíamos antes, si los alimentamos, se quedan. Entonces el proceso de la lactancia materna es el proceso de darle alimento a las bacterias que la mamá sembró en ese intestino del bebé. En otras palabras, si la mamá hace las cosas como tiene que hacerlas, en la mayoría de los casos el bebé va a nacer por parto vaginal, le van a hablar muy cerquita mientras el bebé succiona, y la mamá le va a dar besitos por toda la cara. Eso es lo que hace la madre, lo hace muy bien para ayudar al bebé a desarrollar la colonia bacteriana, pero las cosas no siempre salen de acuerdo como lo planeamos. Cuando el bebé nace por cesárea, queda todo eso por fuera. No hay contacto con el sucio. Entonces, si hay una moraleja en esta historia, es que el sucio, la mugre, es importante. Entonces, cuando hacemos eso, es lo que vemos en el intestino del bebé, eso lo vemos en las muestras de materia fecal. Si hay una colonia bacterial que no se ve como la del lactante que nace por parto vaginal, eso lo vemos cuando nacen por cesárea, y no solamente por cesárea electiva, sino también por cesárea emergente, y es cierto también en la leche. Cuando analizamos la composición de la leche humana con base en la forma como ocurre el nacimiento, el parto, vemos que los que nacen por cesárea electiva tienen una composición bacteriana diferente, y también es diferente las bacterias que hay en la leche. No podemos hacer nada por una cesárea emergente. Se llama emergente por alguna razón, pero puesto que la mayoría de las cesáreas de emergencia ocurren en la madre que ya ha estado en trabajo de parto, parece que hay algo en ese proceso del trabajo de parto que es muy importante y mágico. Entonces, en la cesárea electiva, que yo quiero que mi bebé nazca en tal fecha porque esta es una fecha muy especial para mi familia, o ese proceso del parto me asusta y yo prefiero una cesárea electiva para evitarme el parto, pero no es natural y afecta de manera significativa a los bebés. Entonces, una mejor práctica sería
bajar esas tasas de cesárea electiva programadas porque realmente pone al bebé a un mucho mayor riesgo de alergias y enfermedades autoinmunes porque el bebé no está recibiendo la exposición microbiana en el momento correcto para construir su microbiota. Dicho eso, la respuesta correcta a la pregunta es siempre la lactancia materna. Aunque el bebé nazca en una de esas condiciones, preferiríamos que el bebé reciba la leche materna porque la madre es como una supercomputadora, porque cuando un bebé regurgita, por ejemplo, a las madres no les gusta el vómito, es desagradable, pero cuando el bebé regurgita y el bebé está en el seno, la madre como que toma una muestra de lo que vive en la boca del bebé y la madre ajusta la calidad de su propia leche alrededor de ese pequeño análisis que hace de la muestra de lo que regurgita el bebé. Cuando el bebé regurgita, expone a la madre a su propio mundo microbiano y la madre hace un cálculo rápido y cambia su leche para ayudar a que el bebé desarrolle su mundo microbiano correcto. Entonces, entendemos cómo ocurre el desarrollo del sistema inmune, cómo se necesita este agente equilibrador. El equilibrio está en los microbios, la nutrición equilibra a los microbios. Entendemos cómo debe iniciar este proceso desde el primer día y aprendimos las mejores prácticas para que las cosas se hagan correctamente. Ahora cerremos el círculo, incluyendo la nutrición de nuevo en el cuadro. Lo bonito es que conocemos la respuesta correcta. La leche humana es el alimento correcto para los lactantes humanos. La leche humana contiene una serie de sustancias que se llaman oligosacáridos de la leche humana, que realmente son los que hacen el trabajo para construir el sistema inmune del bebé, controlando el mundo microbiano del bebé. Entonces, los oligosacáridos de la leche humana son el tercer compartimento más abundante de la leche humana, aparte de la lactosa y los lípidos. Uno habría pensado que la proteína habría sido el tercer compartimento, todo el mundo lo piensa, pero en realidad no. De hecho, hay 5 a 15 gramos de oligosacáridos en la leche por litro de leche humana y el promedio de proteína son 8 gramos. Hay más HMOs, estos oligosacáridos de la leche humana, en la leche que proteína. Ahora, las madres del mundo fabrican más de 200 oligosacáridos diferentes de la leche humana y el propósito de esta gran variedad de oligosacáridos básicamente no es alimentar al bebé. La madre sintetiza todo este componente masivo de la leche humana para alimentar a las bacterias que están creciendo en el bebé. La ecología microbiana es muy diversa. La madre fabrica 200 oligosacáridos diferentes para alimentar esta gran diversidad de bacterias que se necesitan para hacer todas las funciones que se deben hacer todos los días. Nuestras bacterias digieren nuestro alimento, sintetizan las vitaminas y ayudan a formar parte de nuestro sistema inmune innato que nos protege contra la enfermedad. Ahora, en distintos lugares del mundo hay distinta exposición a distintos alimentos y a distintos microbios y necesitamos esa variedad de oligosacáridos para protegernos de todas las cosas que hay allí afuera en el mundo. Ahora, dicho eso, hay un oligosacárido de la leche humana que se llama 2-fucosilactosa que al parecer sobresale por encima de todos los demás. 200 HMOs diferentes que son el tercer sólido más abundante en la leche humana, pero en el 80% de las madres del mundo, independientemente de dónde estén y cuáles sean sus circunstancias, la 2-fucosilactosa es el oligosacárido de la leche humana más abundante. 200 opciones, pero el 80% de las madres tienen el predominio de la 2-fucosilactosa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace ella? La 2-fucosilactosa es un prebiótico, es decir, es alimento para las bacterias que queremos que crezcan en el bebé. Cuando hay estas bacterias benéficas que están en el intestino, dan soporte a las respuestas inmunes, sintetizan las vitaminas y sintetizan los ácidos grasos que componen la capa de mucosa del bebé y ayudan al desarrollo de ese sistema inmune innato. Y es un ecosistema muy importante el que tenemos. Necesitamos el pH correcto, el alimento correcto y los ácidos grasos de cadena corta que se digieren llevan a un menor pH en la vía digestiva para que no crezcan las
bacterias que no queremos. Generamos un ambiente desfavorable para las cosas que no queremos que crezcan allí. Yo les mencionaba que la 2-fucosilactosa es un prebiótico selectivo. En él no permite que crezca la E. coli, ni tampoco el Clostridium, tampoco el Enterobacter, ni el estafilococo, ni el streptococo. Permite que crezca el bifidobacilo y el lactobacilo, es decir, las mismas cosas que el bebé recibe cuando va de salida por la vía del parto y a través de la leche humana. Entonces lo que buscamos es la homeostasis intestinal. Queremos que los lactantes tengan una columna bacteriana que haga todas esas cosas maravillosas en el intestino, sintetice vitaminas, sintetice ácidos grasos de cadena corta y genere la inmunidad de barrera. Pero a veces hay sobrecrecimiento de bacterias en el intestino que no son simbióticas y que no hacen cosas buenas. En este caso se produce entonces una disbiosis. Este es un maravilloso ejemplo. La enterocolitis necrotizante es una de las cosas que nos aterra en nuestros lactantes prematuros. Entonces, este es un estudio de casos y controles que nos ayuda a entender toda esta situación de la disbiosis. Cuando miramos los niños que desarrollan enterocolitis necrotizante, todos los niños ingresados al estudio nacieron de menos de 27 semanas de gestación, bebés muy prematuros, y los que desarrollaron enterocolitis necrotizante básicamente tienen una disbiosis. Eso es lo que es la enterocolitis necrotizante, es el desarrollo de colonias de bacterias que son patogénicas, proteobacterias, salmonelas, Escherichia coli, que no queremos que crezcan en concentraciones grandes, y los niños prematuros que no desarrollan la enterocolitis necrotizante básicamente no tienen esta disbiosis. La disbiosis es la clave de la enterocolitis necrotizante. La leche humana protege contra la enterocolitis necrotizante y es una cosa que ha quedado totalmente clara en la literatura, pero no todos los niños reciben leche humana. Es un objetivo. Yo soy profesora de salud pública, eso es lo que me encantaría. Definitivamente es una meta, es un objetivo, pero sabemos que los niños que se alimentan con fórmula tienen mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo mágico que falta en la fórmula y que podría prevenir la enterocolitis necrotizante? Volvamos a los 2-fucosilactosa. Aquí estamos viendo un modelo de roedor de enterocolitis necrotizante. Es un modelo de roedor porque esto no lo podríamos tratar de hacer en un lactante humano. Si vemos estos roedores alimentados con leche murina, en el lado más izquierdo de la pantalla vemos un intestino que se ve muy bonito. Este es un modelo de enterocolitis necrotizante, pero es difícil lograr que se desarrolle esta condición en un animal alimentado por la madre, lo mismo que el niño que recibe la leche materna. Pero si vemos el animal alimentado con fórmula, en el panel número 2 vemos que no es difícil desarrollar la enterocolitis necrotizante en esa situación. Cuando agregamos oligosacáridos a los roedores que ya están recibiendo leche de las madres, miren cómo se ven de bonitas las criptas en el panel inferior. El tejido se ve todavía mucho mejor, pero finalmente si agregamos oligosacáridos a la fórmula, comparemos el panel 2 con el panel 4 al final. Es 2-fucosilactosa, es el oligosacárido de la leche humana que lleva a mejorar la situación en ese tejido intestinal, y la 2-fucosilactosa es el oligosacárido que predomina en la mayoría de las madres. Entonces, ¿qué más hace la 2-fucosilactosa? ¿Cómo ayuda a promover la inmunidad de barrera, esa pared sólida en el intestino que veíamos en las últimas imágenes? También previene cosas como la diarrea infecciosa. Aquí podemos ver que las madres que producen altas cantidades de 2-FL en la leche tienden a tener bebés con menor riesgo de diarrea. En este caso vemos la diarrea por Campylobacter a la izquierda, la diarrea por calicivirus y noravirus en el centro, y diarrea por toda causa a la derecha, tanto moderada como severa. Estos oligosacáridos de la leche humana reducen cosas como la diarrea infecciosa porque ayudan al intestino a formar esa barrera tan bonita. Y ahora, otra cosa que hacen los oligosacáridos que es benéfico es que ayudan a simular los receptores. Para ser infecciosa, el patógeno infeccioso tiene que unirse a algún tipo de receptor para que pueda lograr acceso a la barrera y pasar la barrera. En los casos como el noravirus, por ejemplo, ese receptor sería el antígeno H.
la 2-fucosilactosa se ve idéntica al antígeno receptor H. Si entonces el patógeno está en la luz del intestino, es bien probable que se una a la 2-fucosilactosa como al antígeno H. Entonces, si hay patógenos que están en la luz del intestino y se encuentra la 2-FL, se une a ella pensando que se está uniendo al antígeno, y en el siguiente movimiento intestinal va a salir del intestino. Y es otra de las formas como la 2-fucosilactosa, de hecho, se relaciona con la reducción de la diarrea infecciosa. Y no siempre sucede que los lactantes sean expuestos a la 2-fucosilactosa en la leche humana. Entonces sigue la pregunta abierta. ¿Qué sucede entonces si le agregamos 2-fucosilactosa a este oligosacárido básicamente a la leche de fórmula? Y la respuesta es buena. Aquí estamos viendo las respuestas inflamatorias acá. Esa barra verde que estamos viendo allí es la fórmula de control, y voy a señalar para ustedes algunos de los aspectos que tiene esta fórmula de control. Esta fórmula de control es una fórmula inmunológicamente sofisticada, tiene altos niveles de cosas como luteína y vitamina E natural, que son antioxidantes y antiinflamatorias, es decir, que ya tiene ingredientes que deben reducir esa respuesta inmune, ¿correcto? Y tiene propiedades antiinflamatorias y nucleótidos que dan soporte a la inmunidad adaptativa a los 72 miligramos por litro que se encuentran también en la leche humana. Entonces ya tiene nucleótidos, ya tiene muchos antioxidantes y antiinflamatorios. Entonces aquí estamos viendo cada una de estas gráficas que son distintas inflamatorias, citocinas inflamatorias. Vemos la fórmula de control en cada uno de estos casos, aunque ya es una fórmula bastante sofisticada, está por encima de la barra amarilla. La barra amarilla es el nivel de citocinas inflamatorias en el bebé que recibe leche materna, es el patrón hora. Y si agregamos 2-fucosilactosa a una dosis muy baja, 0.2 gramos por litro que vemos en morado, con eso bajan los niveles de citocinas inflamatorias para llegar a donde está la barra del patrón oro. En estos niños también vemos que se reduce la incidencia de cosas como infecciones respiratorias, se reducen todo tipo de infecciones, menos irritabilidad, menos flatulencia, menos llanto, mejor tolerancia, y para volver a la situación de la enfermedad autoinmune también menos eczema. Entonces, podemos adicionar 2-fucosilactosa, este oligosacárido, a la fórmula para que se parezca mucho más al patrón oro. Entonces, aquí voy a hacer una pausa y vamos a recapitular. Siempre hemos combatido a los microbios, nuestra relación con los microbios ha sido muy agresiva, pero necesitamos los microbios para desarrollar un sistema inmune equilibrado. El mundo microbiano que vive en nosotros es muy diverso y hace muchas cosas por nosotros. Ese mundo microbiano nos aporta una cantidad significativa de inmunidad y nosotros entendemos cómo se desarrolla ese mundo microbiano. La mayor exposición microbiana se obtiene al salir por el canal del parto y al amamantar. La madre nos carga de las bacterias que vamos a necesitar, luego alimenta a esas bacterias a través de los oligosacáridos de la leche humana. Esos oligosacáridos de la leche humana son prebióticos selectivos, alimentan a las especies de bacterias que la madre quiere construir en el bebé en primera instancia, reducen también la severidad de la enterocolitis necrotizante y quizás incluso mejoran la cognición. Entonces, vamos a ahondar en esto, en el tema de la cognición por unos minutos. Yo creo que muchos de nosotros, incluso ahora durante la pandemia, estamos lidiando con las consecuencias del distanciamiento social. Nos sentimos aislados, estamos más ansiosos, más deprimidos que antes y probablemente nos estamos sintiendo la ansiedad directamente allí en el estómago, en el intestino. Ahí es donde sentimos la ansiedad, el nerviosismo, la depresión. Y esto es porque hemos acuñado el término en el mundo de la investigación, es tema del psicobioma, que determina cómo nos sentimos, cómo actuamos. Hemos venido hablando del desarrollo inmune
como si solo fuera para desarrollar el sistema inmune, que el cerebro existe de manera separada, que los pulmones están en otro lugar, que la biología está como en fragmentos, pero eso no es así. Por ejemplo, si queremos realmente entender cómo se desarrolla el sistema nervioso, uno de los mejores sitios para mirar es precisamente aquí, es en el sistema nervioso entérico, justo allí en el intestino, ese sitio donde tendemos a sentir toda esa ansiedad y todo ese nerviosismo. El sistema nervioso entérico es muy, muy interesante, parte parasimpático, parte simpático, y si cortamos todas las conexiones nerviosas entre el intestino y el resto del cuerpo, de todas maneras el intestino podría seguir funcionando solo. Es un sistema nervioso de múltiples capas controlado en parte por las bacterias. Las bacterias se comunican con la primera capa del sistema nervioso entérico, que luego envía información allá arriba a través del nervio vago. Esto es lo que llamamos el eje intestino-cerebro. El mundo microbiano tiene mucho que ver con este eje cerebro-intestino. Los microbios que están allá abajo produciendo ácidos grasos de cadena corta que cambian el tono intestinal, también hacen otras cosas importantes, sintetizan los neurotransmisores. Entonces, si miramos los microbios en el eje intestino-cerebro, afectan el desarrollo del cerebro a través de muchos mecanismos, producen neurotransmisores y sus precursores, pueden hablar con el sistema nervioso entérico y hacer que las señales lleguen al cerebro. Influyen también en otras cosas como las citocinas, que también pueden comunicarse con el cerebro, y cuando sintetizan los ácidos grasos de cadena corta cambian la permeabilidad del intestino y también cambian qué tipos de otros microbios están por allí y pueden señalizar al cerebro, y finalmente influyen en la motilidad intestinal a través del sistema nervioso entérico. Y todo esto sucede pero nuestro objetivo es evitar la disbiosis, porque todo esto ocurre en la mejor de las situaciones. Podemos decir que cosas como los síntomas son producto de la disbiosis. Entonces, ¿por qué estamos oyendo sobre esto ahora? Infortunadamente, la medicina funciona en silos. Si estamos dedicando tiempo al desarrollo del sistema digestivo, no estudiamos el cerebro. Si son como yo y estudiamos el cerebro, se nos olvida que la gente tiene el cuerpo. Solo nos interesa lo que pasa aquí arriba y se nos olvida lo demás. Lo demás está allí, pero no es tan interesante para nosotros. Entonces, la medicina trabaja en silos. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender esta conexión es derrumbar esos muros de los silos. Son convenientes para nosotros en la práctica médica, pero no son reales porque el cuerpo no funciona en silos. El cuerpo no funciona así. Nosotros pensamos en silos, pero el cuerpo no funciona así. Entonces, pueden esos microbios para los cuales trabajamos intensamente a fin de que se desarrollaran utilizando los oligosacáridos de leche humana, ¿pueden ellos influir en el desarrollo del cerebro? Y la respuesta al parecer es que sí. Entonces lo que estamos viendo aquí son modelos de roedores para tratar de dilucidar cómo funciona todo esto. Estos son roedores en donde se pusieron electrodos en el hipocampo mientras aprenden actividades y en una tarea muy sencilla, que es sencillamente oprimir una palanca para recibir un premio, lo que podemos ver que los roedores que reciben 2-fucosilactosa aprenden esa actividad, esa respuesta mucho más rápido, mantienen esa respuesta durante más tiempo y podemos ver diferencias de los registros de los electrodos en el hipocampo que sugieren una mayor madurez del hipocampo. Si consideramos otras actividades más complejas como correr por entre un laberinto o explorar nuevos lugares y interactuar con nuevos ambientes, vemos lo mismo. Los roedores que recibieron 2-fucosilactosa, de hecho, tienen diferencias en comportamiento, tienen mayor probabilidad de explorar su mundo, tienen diferencias en cuanto al aprendizaje a través del hipocampo, pero lo interesante es lo siguiente. ¿Cómo se logra esto con la 2-fucosilactosa? Y la respuesta es porque tiene un impacto sobre el nervio vago. Los microbios que reciben el alimento de la 2-fucosilactosa se comunican con el cerebro a través del nervio vago e influyen en el desarrollo cognitivo. Si se corta esa conexión, todo desaparece. Entonces, la 2-fucosilactosa puede tener un impacto sobre el desarrollo cerebral porque tiene un impacto en los microbios que se comunican con el eje intestino-cerebro. Ahora, ¿funcionan los seres humanos? Bueno, la evidencia preliminar sugeriría que sí.
Los lactantes que reciben más leche humana con más oligosacáridos, en particular 2-fucosilactosa, tienen mayores puntajes en el desarrollo neurológico hacia los 24 meses. Entonces, para resumir, nosotros somos holobiomas, somos organismos compuestos por muchísimos otros microorganismos u organismos. Durante nuestra pandemia y durante buena parte de nuestra historia nos hemos preocupado por erradicar los microbios, eliminar aquellos que son negativos y sacarlos de nuestra vida, pero lo que tenemos que pensar ahora es que debemos promover el desarrollo de aquellos microbios que sí deben formar parte de nuestra vida. Los oligosacáridos de la leche humana son una forma maravillosa de lograr ese resultado, y cuando se adicionan a la fórmula cerramos esas brechas entre los productos que son fórmulas y la leche materna. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los niños puedan recibir leche humana, pero entre tanto enfrentamos otra crisis de salud pública si no innovamos con nuestras fórmulas. Muchas gracias.